un tema de los inocentes del Coliseo Dávila de Ibarra. Vamos a tener la exposición de dos expositores que van a intervenir esta tarde, Fausto Dávila y Alberto Proaño. Les voy a contar una reseña muy cortita de cada uno para no quitarles mucho tiempo para su exposición. Fausto Dávila ha hecho varios estudios relacionados en el tema de educación, es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en educación, en pedagogía, ha hecho un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en la Universidad Técnica Particular de Loja, tiene un diplomado superior en Fundamentos de la Educación a Distancia e Investigación. En la Universidad Técnica Particular de Loja también tiene un masterado en Literatura Infantil y Juvenil. Ha trabajado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, en el Instituto Tecnológico Superior Ibarra, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Policía Nacional del Ecuador. Ha representado a diferentes instituciones como presidente de la Asociación Nacional de Institutos Tecnológicos Particulares del Ecuador, director de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, rector del Instituto Tecnológico Superior de Ibarra, rector del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Ibarra, director pedagógico del Sindicato de Choferes de Imbabura, presidente de la Asociación Escuela de Ciencias de Educación, Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, entre otros. Un aplauso, por favor, para Fausto Dávila. Tenemos también la presencia de Alberto Proaño Aguinaga. Él es doctor en jurisprudencia, licenciado de comunicación social, ex jefe de archivo de la Comisión de lo Tributario, Fiscal, Bancario y del Presupuesto del Congreso Nacional, jefe de talento humano del ex INERI, jefe de talento humano del Cornisor y del Instituto de Riego, director de talento humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social, coordinador de comunicación social del Ministerio de Agricultura y Ganadería, articulista del diario La Verdad, miembro de la Casa de la Cultura y de la Fundad y Fundación Pedro Moncayo. Un aplauso, por favor, para Alberto Proaño. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les agradecemos mucho por su presencia y queremos iniciar esta intervención haciendo una aclaración. Desgraciadamente, por un error en las artes finales, se publicó la publicidad indicando que Fausto y yo éramos historiadores e investigadores. Ninguna de las dos cosas, como ustedes han podido escuchar en la lectura resumida de los currículos de cada uno, porque historiadores aquí tenemos uno, y es Juan Carlos Morales, él sí historiador y con todo el derecho. Entonces queríamos un poco dejar constancia de que esos títulos que nos endilgaron no nos corresponden. Bien, queremos hablar de la fiesta de los docentes de Ibarra, y esta fiesta tenemos que remontarnos porque ya siendo una tradición acá en la ciudad de Ecuador, que inicia prácticamente cada 28 de diciembre y se extiende normalmente hasta el 6 de enero, que es la fiesta del Día de Reyes, de Epifanía del Señor, que conmemora la adoración de Dios por los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta conmemoración en principio fue de carácter eminentemente religioso. No podía ser una festividad porque prácticamente lo que estábamos conmemorando era precisamente el asesinato cruel a los niños menores de 2 años de edad ordenados por Herodes cuando quería exterminar al Mesías que había nacido ya en Belén. Y con el paso del tiempo, nuestra sociedad ibarreña, como decía Juan Carlos Morales en alguna conferencia,
bastante copiones, que inclusive aquí queríamos tener un teatro de ópera y esa fue la razón de ser de la construcción del Torreón. Aprendimos costumbres españolas y entre esas, en estas festividades, los españoles solían gastar bromas a través del disfraz, hacer un poco burlesca la actividad en aquel entonces. Y no queremos, y obviamente eso generaba risa en los demás. Eso de alguna manera fue copiado por la sociedad ibarreña, pero en esos tiempos, en los tiempos en que Fausto nos va a contar respecto del Coliseo Dávila, aquel lugar icónico para nuestra ciudad, la burla no llegaba pues, a la ofensa de ninguna manera, sino que invitaba a la risa a la gente que participaba de él y obviamente a quienes espectaban ese tipo de escenas. El éxito estaba cuando la persona a la que se le remedaba, si cabe el término, en vez de enojarse, gozaba también de la caricaturización o de la escenificación en la que él estaba inmerso, pero definitivamente insulto, ofensa, como que no había. No podemos dejar de mencionar de lado que también la fiesta de los inocentes, ya transformada después como tal, también se ha desarrollado en la Bola Amarilla, continúa hasta hoy día y lo hace en Carancha, en la parroquia de Carancha. Y hay un dato adicional, como esta fiesta se fue extendiendo a lo largo y ancho de la provincia, también llegó al Carchi. Y especialmente hay una festividad que ya es parte del patrimonio material nacional, que es la fiesta de los inocentes en la ciudad de Aguantaque, en el cantón de Antonio Ande, que gracias a la corporación 31 de diciembre, mismo es el nombre, ha logrado llegar a esa parte. Con este antecedente y queriéndonos referir estrictamente al hecho histórico, me van a permitir que les dé lectura lo que dice la Sagrada Escritura respecto de lo que ocurrió con lo que origina la conmemoración de esta fecha en especial. En el capítulo 2 de Mateo, en la visita a los magos, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Aquí se produce la huida a Egipto. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga por qué Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse
burlaba por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Esta es la fecha que se conmemoraba en un inicio, pero que, como les comento, posteriormente degeneró o terminó siendo la festividad que todos recordamos. Con estos antecedentes, yo cedo el micrófono a Fausto y nos va a hablar de este lugar icónico de la ciudad de Lima. Muchas gracias, Alberto, por esa brillante introducción que recoge el origen mismo de esta celebración de los docentes, que luego se transformó en una de las colonias, especialmente en fiestas populares, como una especie de paganismo religioso y nacional. Y esa tragedia que fue alrededor y dedicar a la vida. Debo referir ya específicamente al tema de los inocentes del Coliseo de Ávila, pero antes yo quiero hacer un contexto de lo que era Ibarra por los años 50. Específicamente el Coliseo es construido o se pone en funcionamiento en el año 1958, porque las fiestas tradicionales de los inocentes se desarrollaban aquí, en el Parque Pedro Moncayo, al compás de la banda municipal. En ese contexto también era motivo de concurrencia de la gente, de la población, la Plaza de la Merced, y en donde se desarrollaban una suerte de juegos tradicionales acompañados de juegos de azar, las ruletas, las quinas, los futbolines, todo aquello que significaba el entretenimiento para el juego, y cuyos premios eran las cacerolas, las ollas, los sartenes, objetos de bisutería, y bueno, era además motivo para que los pasajeros que iban con destino a Pasto, pues hagan de Ibarra su paso obligado, alojándose en los principales hoteles que existían aquí en la ciudad, dentro de ellos el Hotel Ibarra, que fue construido por Dios. Es en ese sentido que grandes ibarreños y gente de afuera también fueron personas que desarrollaron una actividad comercial y de servicios importante, apostándole a su ciudad y con ganas de verle cada vez más grande y floreciente. No se olviden que Ibarra desarrollaba, aparte de las actividades comerciales, una importante actividad agrícola, porque en las nueve manzanas, prácticamente en el cuadrante desde aquí del Parque Pedro Moncayo, eran rodeadas de haciendas. Entonces, obviamente, estos productos pues permitían, además, por el ya aparecimiento del tren, llevar pues productos tanto para afuera como traer mercadería dentro de la ciudad. Y tengo que referirme a determinados nombres de ibarreños, de gente que le apostó realmente, y pidiendo las debidas disculpas si omito alguno de ellos, pero cómo no mencionar a Juan Manuel Yepes, quien tuvo un negocio en el Parque La Merced, y que principalmente con sus habilidades y su inventiva y sus ganas de dar algo grande para la ciudad, trajo el primer vehículo de alquiler y permitía que, obviamente con algún
cobro adicional, la gente se pase por las principales calles de la ciudad. Luego una fábrica de cervezas, una fábrica de colas, una panadería que distribuía el pan a domicilio, y también dispuso de un espacio en el sector del Alpargate que le llamó Campo Ciudad para que sea objeto de distracción de las familias con el ofrecimiento del plato típico tradicional y la chicha huevón. Además, otros personajes como fueron, pues, claro, Pedro E. de Dávila, fue Amador Dávila, Alejandro Yepes Terán, por supuesto los hermanos Madera, Pepe y Jorge. Pepe iniciando con su venta de electrodomésticos y otros implementos que hacían que la gente se congregue en este sitio, en este establecimiento comercial. Y Jorge, que además de comerciante, también tuvo las actividades agrícolas, y a él se debe también que haya visto la necesidad de crear la mutualista Imbabura, cuando la gente todavía no creía en el mutualismo y en el cooperativismo. Digo que colgado de puerta en puerta para que hagan sus cuentas de ahorros en esta naciente institución financiera en el año 1963. Y lo digo esto porque mi padre, Germán Dávila, también fue el primer contador. Muchas cosas, y me van a disculpar que voy a hablar en primera persona, porque obviamente al tratarse del Coliseo tengo que hacer reminiscencia de mi familia, de mis padres y de mi abuelo, Luis Enrique Dávila Gómez, quien tuvo 9 hijos varones. Entonces, al doctor Meneses le conversaba hace un momento que en este colegio no había promoción, digamos, en el Valle de Dávila. Como eran seguiditos, entonces aquí la gente le reconocía, y sobre todo porque hicieron algunas cosas importantes. Entonces, pues mi abuelo, refiriéndome ya específicamente a él, en realidad es otavaleño, pero él adquiere la experticia en hacer baldosas, tubos y temas relacionados con la construcción, porque a Otavalo llega una empresa de alemanes a hacer la piscina Neptuno. Entonces él pues, es contratado y aprende. Yo creo que eran los primeros inicios del aparecimiento del cemento. Y aquí es contratado por el alcalde de ese entonces, Tarquino Páez, para que haga el trabajo de embaldosar las aceras de la ciudad. Él hacía unas baldosas psicodélicas muy llamativas, y para eso le ofrece un terreno ubicado aquí en la Plaza del Águila, en donde pone su fábrica. Luego, estas baldosas también eran colocadas en las principales iglesias y en las casas también de los domicilios de las familias urbanas. Aquí, inclusive, cuando se hizo la restauración del espacio, hoy lo estamos disfrutando. En principio, las baldosas del abuelo estaban colocadas ahí y se tomó la decisión de que se les iba a dar una limpieza y se les iba a dejar ahí. Pero en esos tiempos, pues yo estaba aquí como concejal de Ibarra y ya levantadas las baldosas, protesté y dije que debería considerarse el piso original, que es el que está ahora, que básicamente es de ladrillo. Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta que eran las baldosas del abuelo? Porque en la parte de atrás de la baldosa constaban sus iniciales,
Inclusive en la hacienda restaurada de la Casa de la Hacienda de Yacha, ahí sí les dejaron las famosas que están ahí como algo muy significativo para la familia. El abuelo ya hace su trabajo para el municipio, pero ya adquiere su residencia en la calle Oviedo y Pedro Moncayo y construye un hotel. Y como el resto de emprendedores que había nombrado, ya este hotel por primera vez en Ibarra constaba con baños de agua caliente. Los baños en ese tiempo, ustedes saben, en las casas resistía el agua caliente obviamente, y tenían que familias enteras acudir a los baños públicos en determinados momentos pues, a utilizarlos debido a esta incomodidad que tenían en los domicilios. Y una vez que él se fija en esto de los inocentes que se desarrollaban aquí en el Parque Pedro Moncayo, toma la iniciativa de construir el Coliseo Dávila, ya con graderíos, ya con escenario, con boletería, es decir, que preste todas las condiciones para que esta fiesta se desarrolle de la mejor manera. No solamente se desarrollaban los inocentes a fin de año, como dice Alberto, del 28 de diciembre hasta el 6 de enero, sino que se prestaba para otro tipo de actividades como revistas deportivas, como eventos artísticos. Una vez, antes de que se abra oficialmente, también se desarrolló ahí una plaza de toros, en donde vinieron afamados toreros, de goleadores, uno de ellos Cayetano Gómez, que era muy famoso en la feria de Quito. Y también funcionó un ring, obviamente las peleas en box, y se tuvo la iniciativa también de traer al famoso boxeador Felipe Espinosa. Y también el mismo ring sirvió para que aquí se presente un espectáculo de Cachascán, con los titanes del ring, un santo enmascarado de plata, algunos de estos luchadores, ¿no? Voy a ir mezclando esto con un poco de anécdotas porque evidentemente quien me ha dado, me ha transmitido la información ha sido mi tío Pepe. De mis tíos, los 9 solo vive mi tío Pepe, gracias a Dios, y mi tío Jorge, que es el último. Entonces mi tío Pepe también era prácticamente el brazo derecho de mi abuelo. Y una noche después de algún encuentro de estos de Cachascán, creo que se había olvidado a algún luchador por ahí debajo de él. Y el abuelo y el tío va a cerrar la puerta del coliseo y escucha unos quejidos. Y descubre que ahí estaba un malogrado luchador. Enseguida va con mi abuelo y lo tumba. También el mérito de mi abuelo, que consta en el libro este de la Cámara de Comercio, fue traer la sucursal del Banco de Pekín, que fue la primera sucursal a nivel nacional que funcionó, fue gracias a Dios aquí en Ibarra. Inicialmente, como ya había el banco público, la gente no tenía mucha empatía, mucho interés a sí mismo, tal como ocurrió con la mutualista Banco de Pekín. Pero al poco tiempo, pues ya hubo mucha acogida hasta la que ahora. Entonces cuenta mi tío que él contrató un carro de plaza para que algunos ibarreños que se acompañen en comisión hacia la ciudad de Quito a hablar con el gerente a Costa Soberón, pero al final se encontró solo y tuvo que irse solo a Quito a hacer las gestiones.
Refiriéndome al Coliseo también, ya toma la iniciativa de hacer, como digo, Los Inocentes, que fue lo más representativo, Y por supuesto se rodeó de gente que le apoyó en la organización. Y tengo que reconocer aquí públicamente al doctor Jorge Villalba Zúñiga, a quien a la distancia, José Villalba Zúñiga. Yo quiero que a la distancia a Pepito le tributemos un aplauso. Evidentemente, el hacerse cargo de esa empresa significaba mucha responsabilidad. Y así mismo, Pepito cuenta que fue con esta iniciativa donde su padre le encontró una oposición pero feroz, porque en principio él tuvo que vender una camioneta para cubrir con el alquiler y empezar a hacer todos los trámites y todos los arreglos y todo para recibir a la gente de Los Inocentes del Coliseo. Cuando se desarrolla el primer evento de Inocentes en 1958, mi abuelo publicita este acontecimiento y va solo a la familia de unos 4 o 5 amigos, cosa que los premios que había solicitado a las empresas comerciales tuvo que a ratos improvisar por ahí el baile dentro de la misma familia para repartir uno que otro y esto guardar para el siguiente año. Pero no desmayó, o sea, el Ibarreño tenía esa mística de lucha, no desmayó. Y dijo, yo pienso que el próximo año este coliseo va a estar a reventar. Y no se equivocó. Al siguiente año, ya Los Inocentes del Coliseo de Ávila fueron conocidos en otras ciudades, inclusive en Colombia, y la gente hacía cola desde la boletería de la calle Río hasta la iglesia de la Misión. Fue tanta la respuesta que, por supuesto, las familias ibarreñas se apostaban con mucha anticipación para llegar a Los Inocentes del Coliseo. Repito, la trayectoria que tuvo Pepito Villalba, evidentemente él también era una figura pública y por supuesto aquí se iban congregando todas las jorgas que existían en la ciudad y que se preparaban con anticipación de unos 2 o 3 meses para presentar sus alegorías y sus invitaciones. Entonces básicamente había 4 premios, que era el primero a la mejor pareja de baile, en donde al compás de la Orquesta Costa Azul de don Germán Martínez se entonaban todos los ritmos del momento, de todos los géneros, el cha-cha-cha, el mambo, la cumbia, el tango, el vals y por supuesto la música nacional. Entonces, algunos destacados, ya voy a nombrarlos, traje una lista para no omitir a ninguno. Poco a poco ustedes también nos van a ir identificando. El segundo premio era al mejor disfraz. Ya pueden ustedes imaginarse la ocurrencia con la que se disfrazaban estos personajes y que a veces el disfraz que se ponían no permitía identificar de quién se trataba. Es decir, la trama de Los Inocentes era esa. O sea, al final, la máscara quiere decir pues que una persona puede desarrollarse y perder el miedo de la mejor manera, desinhibirse y al compás de la música pues ir haciendo las delicias del público, ¿cierto? Luego, el premio a la mejor comparsa, originalidades pero a reventar.
Y por supuesto, como había mencionado las cosas, los chicos malos, los diablos rojos, los faquires, los clerques, los condenados del barrio Calicer, es decir, Bentos Marías, venían gente hasta de Kentucky, acá. A ratos yo entro porque el Coliseo, bueno, ya voy a contar de mí, pero el Coliseo, en ese espacio que ocupa y que hay un parqueadero de carros, ya no me explico cómo entró tanta gente. Digo yo, aquí definitivamente el abuelo fue un genio de la arquitectura, o cómo entraron aquí 500, 600 personas. Entonces, al final también se daban los premios que eran muy reconocidos a nuestro barrio. Pero no solamente fue el tema del baile, sino que había intermedios musicales. Había intermedios musicales, presentación de artistas locales, y nuevamente voy a nombrar a Pepe, porque definitivamente fue un gran empresario y un gran gestor de todas las actividades que realizaron en su vida. Él consigue traer a los hermanos Niño Naranja cuando recién se iniciaron. Y de aquí de Ibarra, pues, por supuesto, las hermanas Mara Villegas, los amigos Rosas, todos ellos. Pero quien se robaba el espectáculo era el célebre escenario. Es decir, el amigo Rodrigo Córdoba era el cronista de Ibarra y el gran fotógrafo. Y por supuesto también hacía las delicias del público, Germán Arias, por ejemplo, y algunos otros que se destacan. Entonces el Coliseo tuvo que cerrar sus puertas lastimosamente en 1973, porque ya como era el escenario y los ladrillos y todo este tema ya las inclemencias del tiempo fueron un poco minando su estructura. También ya se hablaba de la construcción del nuevo Coliseo Pedro Franco, y también funcionaba aquí más cerca de la Plaza de la Águila el Coliseo Municipal, en donde se desarrollaban las investigaciones. Pero obviamente en el Coliseo no hay las resultadas de las caras. De alguna manera la gente también concurría aquí y concurría allá al Coliseo. Además, no solamente se presentó la Orquesta Costa Azul, sino también los estudiantes de ritmo, Dominico y sus estrellas. Cuando por algún compromiso, digamos, ya no era posible la presencia de la Costa Azul. Dentro de eso, una anécdota, en alguno de esos años, por los 60, la Orquesta Costa Azul había tenido una presentación en la ciudad de Pasto, y también había sido contratada el mismo día que el Coliseo. Entonces ya se imaginan las carreteras y todo esto de la movilización que es como ahora. Ya era, el Coliseo empezaba la función, y aquí está escrita aquí en los sensibles del libro de Luis Alvarado Galindo, que también ha sido una fuente de consulta mía, y también el libro de la historia de la Cámara de Comercio, y la monografía que hubo en la Ría Andrade también en la 1958, con los datos importantísimos. Yo creo que a las 8 de la noche, que prácticamente empezaba la función, la orquesta Costa Azul seguramente estaba llegando. Y la gente ya muy preocupada, con ganas de hacer algún incidente, inclusive, ¿no? Quizás por la falta de seguridad, que eso nunca ocurrió. Cuando por la calle Oviedo se empiezan a escuchar las trompetas de los saxofones, es decir, entraron desde la calle tocando y fueron recibidos apoteósicamente ese
escenario como entrar en una guerra. Se fueron ubicando y empezó el baile. Obviamente esa gente con mucha algarabía ya fue festejando todo eso y se disculpó en su caso. Adicionalmente, en el Coliseo, en el segundo piso, había un salón grande que le llamaban el Grill del Coliseo. El Grill del Coliseo Dávila era un espacio en el que después de la presentación de Inocentes, que terminaba a las 12 de la noche, después de la presentación de Inocentes, con estricto derecho de admisión, gente que se quedaba con ganas de seguir disfrutando, iba a venir el Coliseo Dávila a disfrutar hasta horas de la madrugada. Eso en resumen la historia del Coliseo, y voy a ir nombrando determinadas personas, obviamente con las disculpas del caso, si se omito algo, ¿no? Hubo tanta gente que participó en el Coliseo que evidentemente en cada familia, por lo menos, a alguien se le reconocía los disfraces. La fiesta del Coliseo realmente terminaba el 5 o el 6 de enero, en cambio se desarrollaba aquí el famoso corso de la ciudad, por la calle Bolívar, la calle principal, salía la gente de los balcones y un poco a repartir flores, y así mismo con los disfraces, y así mismo con los bailes de la época, ¿no? Luego tomó esta tradición de hacer el curso del colegio privado Gómez Doctor, y ya se ha dejado de hacer, pero vivimos otra dinámica diferente, y por lo que vemos en esos años, evidentemente había el respeto a la mujer, había tantos códigos de conducta y de comportamiento que la diversión era sana. Y además, al terminar ustedes la presentación de los docentes del Coliseo de todas las familias, se dirigían con toda tranquilidad a sus domicilios. Un ambiente de seguridad, pero hasta los vecinos colaboraban en el sentido de la solidaridad y de temas de cuidado de los ciudadanos. Me voy a referir yo para terminar, y también les voy a poner unas fotitos y un pequeño video, porque yo en el año 2019, con colaboración de la Casa de la Cultura de Quintana, hice un tributo al Coliseo en el Salón de la Casa de la Cultura, en el Salón de Bahura, con la misma orquesta que estuvo, es decir, los descendientes de los hermanos Martínez ya habíamos decidido hace poco tiempo. Ahí presenté, digamos, esta y me colaboró, también quiero agradecer públicamente a Consuelito Terán, porque el baile ahí también se hizo con el grupo de Canciller. Van a reconocer dentro de los disfrazados al doctor Daniel Ortega, ¿no? Que se destacaron en el baile, y algunos más que voy a mencionar. Y unas fotos de mi familia, parte del Coliseo también son poquitas, pero de alguna manera a ustedes les van a trasladar en el tiempo a lo que fue el Coliseo Dávila y a todo este espectáculo que olvido lastimosamente hasta el año 73 tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, y que definitivamente sí es parte de la historia de
otras preguntas y hay familias que le tienen muy arraigada a este sitio que fue de tradición familiar. Tengo que referirme entre los destacados, doctor Fabián Almeida, el señor, usted era un caballero, yo no le conocí. La verdad es que yo, cuando cerraron el coliseo, tenía 10 años. Pero por la tradición oral de mis tíos y las fotos y todas las canciones, especialmente que me encanta oír, de todo lo que me conoce. Yo, obviamente, mi madre, que también cuenta, yo sí tengo algunos recuerdos muy interesantes de lo que fue el coliseo, porque obviamente a veces uno se recuerda de la niñez cosas que representaron muchas de nuestras vidas. El doctor Fabián Almeida, el señor, era un caballero muy distinguido, y pues que bailaba por lo menos el tango, pues que siempre que le ponían tango, ganaba el premio del mejor bailarín. Es decir, una suerte de artistas que se destacaban en el baile. Por supuesto, como no mencionaba Jorge Guerrón, que hacía también representaciones bastante interesantes y tenía una gracia para disfrazarse. La familia Ortega Galeano, ya mencioné, Daniel, Jaime y sus hermanos, por supuesto, que también, especialmente Daniel, también era el que se llevaba los premios. Rabito Vaca. Yo tuve, antes de venir acá, les confieso también que tuve que rodearme de información y me fui a visitar allá en su domicilio. Y me dio alguna información que yo les estoy transmitiendo. Y dentro de ellas me dice que en la jorga de los chicos malos habían sacado una representación disfrazándose de policías, ¿no? Y que perseguían a unos delincuentes porque había habido un robo, alguna cosa. Para eso era espectacular, estaba la inventiva de estos muchachos en sí. Entonces Ramiro se disfraza y se pone una careta de una persona fea. Y dentro del público ha estado un señor que trabajaba en la intendencia, que también era algo, yo sí le conocía, me dijo que iba a ser imposible estar, de apellido Germán. Y se toma pecho de disfraz de Franco, creyendo que estaba revelando de alguien. Coge y le mete preso. Salió del coliseo, Franco preso en ese cartillero que había manejado. Pero, claro, bueno, la cárcel no es que funcionaba casi, la cárcel era la casa del Consejo Provincial. Allá había sido la cárcel del Consejo Provincial, porque mi abuelo, como tenía ahí la fábrica colindante con la cárcel, entonces una noche se fuga un ladrón de la cárcel y va a parar la casa de mi abuela. Mi abuela está abrazada de mi tío Pepe. Mi tío Pepe era de nacer por decir un 4 de octubre. Le ve al ladrón y nace el 2, que es el que entonces le llevan al rabino a esa cárcel y obviamente fue necesario que Renato Portillo escriba un artículo en el diario La Verdad muy enérgico, rechazando esa actitud de la policía. A la media hora regresó. Sí, al día siguiente hasta que sale el diario, pero esa fue la anécdota de yo. Gustavo Sosa, Noemí Rosero, Nancy Torres, Nancy Cártiva, la familia Cártiva encima de mis abuelos, Ramiro Ceballos, de aquí también hay otra anécdota de la que los chicos malos también habían disfrazado de mono. Y
para ponerle, digamos, el pelo del mono, ¿no? Se habían ido con todas las peluquerías y los gabinetes de belleza y le habían puesto esto con... No, pues como... Bueno, no había en ese tiempo. Con el grupo, total es que con el fragor del baile, desde hacía de domador del mono el Hugo Arcos, el dueño de los militares que llegaban más abajo de la Mercedes, no cuartos. Él desde hacía de domador, desde que daba de fletazos a los pobres. Y con el sudor, que se le iba desprendiendo los pobres. Ha tenido tiempo, ha terminado, digamos, el tema del coliseo, del programa, y la han tenido que llevar de urgencia a un candidato, a unas duchas para sacarle con mucha dificultad los pelos que estaban todavía en Paco Maya, Fernando Vázquez, Paco, Alfonso Guagua Moreno, Ramiro Guzmán. Tenía Ramiro también la habilidad de ocultarse, no sabía que era disfraces muy originales, que sí la gracia de los inocentes era no identificarse. Y a la final ya se hacía la última canción y ahí la gente como que se sacaba los disfraces y el público los iba reconociendo. Más tempranito, digamos, no sé, cerca del 73, pues sí recuerdo a Pérez Ochoa, los hermanos de Rita, que también ganaban premios en la mejor pareja. Y también más reciente, el Pato Echeverría, que no necesitaba mucho material para hacer las cosas. Juanito Varela, Paco Salvador, Sarita Michel, y el doctor Luis Andrade Galindo, con esto termino, porque en este libro, Lo sensible del Perú, dedica un capítulo especial al Coliseo Dávila y también cuenta que él hacía de pareja a su hermano